Hola amiguitos, el día de hoy les voy a leer el cuento de ¿Por qué el caparazón de la tortuga tiene grietas? Esta es la portada y el libro está escrito por Brenda Parks y Judith Smith. Vamos a ver de qué se trata. Hace muchos años atrás, las tortugas tenían un caparazón muy liso y reluciente, tan reluciente que parecía un espejo, en especial el de la gran tortuga líder. Ella tenía un caparazón tan hermoso, tan liso y tan grande que todos los animales del bosque iban a verse en el caparazón de la tortuga líder. Todos los animales estaban fascinados por el caparazón de la tortuguita. La tortuguita se sentía súper orgullosa de su caparazón. Pero así de orgullosa era de floja y astuta. Entonces, un día, al ver que todos los animales del bosque la iban a ver para verse en el reflejo de su caparazón, ella dijo, yo voy a tomar provecho de esto. Esperen y van a ver qué es lo que voy a hacer. Y entonces, después de varios días, habló con todos los animales del bosque y les dijo, si ustedes quieren verse en el reflejo de mi caparazón, tienen que traerme algo, pero yo prefiero comida. Y entonces los animalitos del bosque, cada vez que iban a ver a la tortuguita, le llevaban comida. Como el oso. El oso cada vez que iba a ver a la tortuguita, se paraba al frente de ella y se ponía a peinarse. O el halcón. El halcón que está acá iba y se ponía a verse su pico y sus garras. Y el topo iba a verse los dientitos. La tortuga lo único que se dedicaba era a comer. Y aparte de comer, lo otro que más le gustaba era hablar. Hablaba mucho esa tortuga. No paraba de hablar y lo único que decía era, entonces como mi caparazón es tan pero tan reluciente, y entonces los animalitos del bosque ya estaban como cansados de estar escuchando a la tortuguita decir siempre lo mismo. Hablar y hablar y hablar. Esa tortuguita no paraba de hablar y no paraba de comer. La tortuga estaba muy contenta con su vida. Todos los animales del bosque llegaban y le traían ese montón de comida y la tortuguita lo único que hacía era comer y comer, comer y comer y hablar y hablar y hablar. De pronto empezó a llegar el invierno y entonces los animalitos del bosque empezaron a recolectar comida. Pero la comida que estaban recolectando no les alcanzaba para llevarle a la tortuga. Tenían que trabajar muy duro y entonces apenas les daba para recoger comida para ellos para el invierno y ya ni pasaban a ver a la tortuga para verse en el reflejo de ella, de su caparazón. Y entonces un día los animalitos del bosque se reunieron todos, hicieron una reunión y empezaron a hablar con los gansos. Y dijeron, gansos, ustedes que viajan al sur y es un lugar que es más caliente y hay comida, se pueden llevar a la tortuguita para allá porque ya ellos ya estaban cansados. La tortuguita lo único que hacía era comer y no hacía nada. Y hablar y hablar. Y entonces los gansos dijeron, ok, los vamos a ayudar, nos vamos a llevar a la tortuga. Y entonces los gansos fueron a hablar con la tortuguita para contarle que había un lugar en el sur que era caliente y que siempre tenían comida ahí. Y entonces la tortuguita empezó a pensar y dijo, ok,
me voy a ir con ustedes. Y entonces la tortuguita empezó a imaginarse ese lugar donde le habían dicho los gansos que se le iban a llevar. Y la tortuguita empezó a imaginarse ese montón de comida. Y entonces un día los gansos se la llevaron y le dijeron a la tortuga, tortuga, te tienes que agarrar bien del palo para que puedas volar con nosotras, pero no puedes hablar porque si no te caes. Y entonces los gansos se llevaron a la tortuga. Y entonces empezaron a volar y empezaron a pasar por montañas, ríos, y eran unos paisajes muy bonitos. Y en eso la tortuga empezó a hablar. Y entonces le dijeron los gansos, silencio, silencio, tortuga. Y la tortuga, sí, sí, que si no me caigo. Y entonces la tortuga no se aguantaba porque la tortuga lo único que quería hacer era hablar. Era muy hablantina. Hablaba y hablaba y hablaba. Y la tortuga trataba de aguantarse las ganas de hablar. Y de pronto vio un estanque muy bonito la tortuga y empezó a imaginarse ese montón de comida muy rica. Y entonces la tortuga estaba muy emocionada y pensó que ese lugar que estaba viendo era donde le habían dicho los gansos que la iban a llevar. Y entonces la tortuga empezó a decirle, miren gansos, ahí está qué montón de... Y entonces la tortuguita cuando vio que estaba cayendo casi no podía hablar. Y entonces, ¿qué le pasó a la tortuga? La tortuguita, por hablar, se cayó, se soltó del palo y empezó a caer y a caer y a caer, ¡pum! Hasta que llegó al piso. Y en el piso la tortuga cayó encima de una roca. ¿Y qué le pasó? Que se le quebró el caparazón y empezó a hacer... Y la tortuguita estaba tan triste y tan desesperada. Y entonces empezó a pedir ayuda. Le dijo a los cisnes, amigos cisnes, ayuda, ayuda. Y cuando llegaron los cisnes, la tortuguita, miren, estaba con su caparazón todo quebrado. Y entonces la tortuguita era mi caparazón. Y los cisnes, oh no, su caparazón tan hermoso se rompió. Y entonces la tortuguita triste les dijo, cisnes, necesito ayuda, ayúdenme a reparar mi caparazón. Y entonces los cisnes empezaron a buscar tierra y cosas que estaban alrededor del río y empezaron a ponérselas a la tortuguita para que se sanara. La tortuga, pobre tortuga, estaba muy triste. Al final, la tortuguita logró reparar un poquito su caparazón, pero igual le quedó todo lleno de aberturas y grietas. Y eso, ahora las tortugas que nacen con las grietitas para recordarles que no pueden ser tan codiciosas ni golosas ni perezosas como lo era la tortuga líder. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado, chicos. Bye.